La idea de que nuestras almas viven muchas vidas a lo largo de los tiempos ha sido parte fundamental de prácticamente todas las culturas desde la antigüedad. Egipcios, griegos, romanos y aztecas creían en la transmigración de las almas de un cuerpo a otro. Aunque no forma parte de la doctrina cristiana actual, muchos cristianos creen en la reencarnación o al menos aceptan su posibilidad. La idea de que podemos volver a vivir después de la muerte como otra persona, como miembro del sexo opuesto, en una etapa completamente diferente de la vida, es intrigante y en muchas ocasiones se descarta directamente por la incompatibilidad que tiene con el paradigma de realidad occidental actual. Entonces, ¿sería la reencarnación solo una simple idea o hay evidencia real que la respalde? Muchos investigadores han abordado esta pregunta y sus resultados son sorprendentes. La práctica de llegar a vidas pasadas a través de la hipnosis es controvertida, principalmente porque la hipnosis no es una herramienta del todo confiable y, sin embargo, resulta interesante por los paralelismos que ofrece con otros puntos del fenómeno que permiten contrastar información de forma metodológica. Sin duda, esta técnica puede ayudar a los investigadores a acceder a la mente inconsciente, pero la información que se encuentra allí no debe tomarse sin más como cierta. Por ejemplo, se ha demostrado que la hipnosis puede crear recuerdos falsos. No obstante, eso no significa que la hipnosis de regresión deba descartarse de plano. Si la información de una vida pasada se puede verificar a través de la investigación, entonces el caso de la reencarnación se vuelve plausible. El caso más famoso de regresión a vidas pasadas a través de la hipnosis es el de Ruth Simmons. En 1952, su terapeuta, Maury Bernstein, la animó a viajar en su mente a un tiempo anterior a su nacimiento. De repente, Ruth comenzó a hablar con acento irlandés y afirmó que su nombre era Bridie Murphy, que vivía en el siglo XIX en Belfast, Irlanda. Ruth recordó muchos detalles de su vida como Bridie. Hubo evidencias indirectas de la veracidad de su historia. Bajo hipnosis, Bridie mencionó los nombres de dos tenderos en Belfast a quienes solía comprar comida, el señor Farr y John Carrigan. Durante el proceso de investigación, un bibliotecario de Belfast encontró un directorio de la ciudad de 1865, en donde se indicaban ambos nombres como proveedores alimentarios de la ciudad. Frecuentemente, las personas desarrollan espontáneamente dolencias o sufren dolores desde la infancia que no se relacionan con la tendencia genética familiar o con hábitos físicos, alimentarios o psicológicos. Ya existe un buen volumen de informes investigativos que respaldan la idea de que puede tratarse del resultado de un trauma o un impacto recibido en una existencia física previa. En el libro Have We Really Lived Before, el Dr. Michael C. Pollack describe su dolor en la parte baja de la espalda, que empeoró constantemente a lo largo de los años y limitó sus actividades. Tras una serie de sesiones de terapia de regresión, dijo: «Descubrí que había vivido al menos 3 vidas anteriores en las que me mataron con un cuchillo o lanza en la parte baja de la espalda. Después de procesar y sanar las experiencias de vidas pasadas, mi espalda comenzó a mejorar». La investigación realizada por Nicola Dexter, una terapeuta de vidas pasadas, ha descubierto correlaciones entre algunas de las enfermedades de sus pacientes y sus aparentes vidas pasadas. Encontró, por ejemplo, un caso de bulimia provocado por tragar agua salada en una vida anterior, un dolor persistente en el hombro y el brazo causado por participar en una vida pasada en un peligroso juego de tira y afloja. También un miedo a las navajas y al afeitado, que era el resultado de que al paciente le cercenaron la mano en una vida anterior. Las fobias son otro aspecto que resulta reseñable para el fenómeno. Miedo a las alturas, miedo al agua, miedo a los aviones. Muchos de nosotros tenemos reservas normales sobre esas cuestiones, pero algunas personas tienen miedos tan grandes que se vuelven debilitantes. Algunos de esos miedos son completamente desconcertantes, por ejemplo, el miedo a las alfombras. ¿De dónde vienen esos miedos? La respuesta, por supuesto, puede ser psicológicamente compleja, pero los investigadores creen que en algunos casos puede haber una conexión con experiencias de vidas anteriores. En la obra Healing Past Lives Through Dreams, el autor J.D. escribe sobre su claustrofobia, que incluye una tendencia a entrar en pánico cada vez que sus brazos o piernas están restringidos. Cree que un sueño de una vida pasada destapó un trauma que explica su miedo. Comenta: «Una noche, en el estado de sueño, me encontré flotando sobre una escena inquietante.
Era un pueblo en la España del siglo XV y un hombre asustado estaba siendo atado de pies y manos por una multitud burlona. Había expresado creencias contrarias al clero. Algunos rufianes locales, con la bendición de los funcionarios de la iglesia, estaban ansiosos por administrar justicia. Los hombres ataron al hereje de pies y manos, luego lo envolvieron muy fuerte en una manta. La multitud lo llevó a un edificio de piedra abandonado, lo empujaron a un rincón oscuro debajo del piso y lo dejaron morir. Me di cuenta, con horror, de que aquel hombre era yo. En su libro Someone Else's Yesterday, Jeffrey J. Kinney teoriza que una persona en esta vida puede parecerse mucho a la persona que fue en una vida anterior. Kinney, un asistente del jefe de bomberos que vive en Westport, Connecticut, cree que es la reencarnación de John B. Gordon, un general confederado del ejército del norte de Virginia, quien murió el 9 de enero de 1904. Él ofreció fotos de sí mismo y ciertamente tenía un parecido sorprendente con el general. Más allá de compartir similitudes físicas, Kinney dice que las personas y sus encarnaciones pasadas a menudo piensan igual, se parecen e incluso comparten cicatrices faciales. Otro caso similar es el del artista Peter Tinkamp, quien cree ser la reencarnación del artista Paul Gauguin. Aquí también hay una semejanza física, junto con similitudes pictóricas entre el trabajo de los dos pintores. Muchos niños pequeños, que afirman recordar vidas pasadas, también expresan conocimientos que no podrían provenir de sus propias experiencias. En los reportes de la OBERF tenemos el caso de Holly Jomberg, que puede servir como ejemplo de este aspecto. Dice: estábamos visitando la ciudad natal de mi madre. Ella nos enseñó la casa donde vivieron sus abuelos mientras crecían. Rápidamente intervine y dije: sí, recuerdo esa casa. Recuerdo que se limpió después de que fallecieran y os llevasteis aquel cortador de huevos amarillo. Mi madre dijo que sí, que cómo sabía eso. Le pregunté a mi madre que en qué año pasó eso y me dijo que en 1996. El único problema es que yo nací en el 2001. Tratamos de averiguar por qué sabía esto. Podía describir la cocina, todos los eventos de ese día perfectamente, absolutamente todo, pero ocurrió 5 años antes de que yo naciera. Todavía no comprendemos por qué sé esto, pero de lo que tengo certeza es que se trata de algún tipo de recuerdo prenatal. El investigador Vikram Rai Singh Chauhan cree que los patrones de escritura resultan muy relevantes como prueba complementaria en las investigaciones de vidas pasadas. Los hallazgos de Chauhan han sido recibidos favorablemente en la Conferencia Nacional de Científicos Forenses de la Universidad de Bundelkhand. Un niño de 6 años, llamado Taranjit, del pueblo de Aluna Miana, en India, afirmó desde que tenía 2 años que anteriormente había sido una persona llamada Satnam Singh. Este otro chico había vivido en el pueblo de Chakchela y Taranjit incluso sabía el nombre del padre de Satnam. Satnam había sido asesinado mientras volvía a casa en bicicleta desde la escuela. Una investigación verificó los muchos detalles que Taranjit sabía sobre la vida de este otro chico, pero el factor decisivo fue que su escritura, un rasgo que los expertos catalogan como un distintivo escrito similar a la huella dactilar, era prácticamente idéntico. El doctor Ian Stevenson, en 1993, escribió un artículo titulado «Marcas de nacimiento y defectos de nacimiento correspondientes a heridas en personas fallecidas», en donde describía posibles pruebas físicas de vidas pasadas. Entre 895 casos de niños que decían recordar una vida anterior, se informaron marcas o defectos de nacimiento atribuidos a la vida anterior en 309 sujetos, el 35%. Se decía que la marca de nacimiento o defecto de nacimiento del niño correspondía a una herida, generalmente mortal, u otra marca en la persona fallecida, cuya vida el niño decía recordar. Entonces, ¿podemos decir que alguno de estos casos podría haber sido verificado? En un caso fascinante, un niño indio afirmó recordar la vida de un hombre llamado Maharam, que fue asesinado por una escopeta disparada a quemarropa. El niño tenía una serie de marcas de nacimiento en el centro del pecho que parecían corresponder a un disparo de escopeta, así que la historia fue investigada. De hecho, hubo un hombre llamado Maharam que murió de un disparo de escopeta en el pecho. Un informe de la autopsia registró las heridas en el pecho del hombre, que se correspondían directamente con las marcas de nacimiento del niño, conformando el patrón del disparo de ese modelo de arma.
En otro caso, un hombre de Tailandia afirmó que cuando era niño tenía distintos recuerdos de una vida pasada como su propio tío paterno. Este hombre tenía una gran marca de nacimiento en forma de cicatriz en la parte posterior de la cabeza. Resultó que su tío murió a causa de una grave herida de cuchillo en la misma zona. El Dr. Stevenson documentó varios casos como estos, muchos de los cuales pudo verificar a través de registros médicos e históricos. En cuanto a las observaciones generales, podemos obtener porcentajes para definir el marco contextual. El 60% de los niños que presentan efusiones de estos recuerdos son varones. Aproximadamente el 70% de los niños reportaron una muerte violenta o traumática. En esos casos, sobre el 70% de los fallecidos eran varones, el mismo ratio estadístico que en la población general. El 90% de los niños reportan haber pertenecido al mismo sexo en la vida previa. La mediana de tiempo entre el fallecimiento de la existencia anterior y el posterior nacimiento es de 16 meses. Asimismo, el 20% de los niños reportan tener recuerdos del periodo entre vidas, coincidiendo en la estructura y en los patrones recurrentes que describen el proceso desde el abandono de un cuerpo hasta el ingreso en uno nuevo. En cuanto a la hipótesis observacional del Dr. Tucker sobre cómo podría existir la reencarnación, tenemos 4 puntos. La física cuántica muestra que a un nivel basal del universo, los eventos que rodean a las partículas más pequeñas únicamente ocurren una vez son observadas. Esto sugiere que el mundo material sería una efusión derivada de la consciencia y no al contrario. Aunque la idea es abiertamente debatida, este enfoque ha sido ampliamente abrazado por multitud de físicos cuánticos, incluido el propio Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Si el mundo material es derivado de una proyección que emana de la consciencia, no debería de ser dependiente de ese mundo para poder existir. Es decir, la consciencia no debería depender de un cerebro físico para existir, sino que necesita acoplarse a un cerebro humano para operar en la realidad dimensional física asignada. En este sentido, una vez el cerebro del vehículo físico utilizado deja de ser funcional, la consciencia se liberaría del traje biológico, pudiendo posteriormente acoplarse a otro vehículo biológico que permita una experimentación en la dimensión física asignada. Regresando a los eventos relevantes dentro de la terapia regresiva, hemos de sacar a colación también otro caso importante. En 1980, el Dr. Brian Weiss, jefe del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Mount Sinai en Miami Beach, comenzó a tratar a Catherine, una mujer de 27 años que padecía graves fobias psicológicas desde la infancia. Después de 18 meses de terapia convencional, la condición de Catherine no mejoró, incluso parecía haber empeorado. No sabía cómo explicar la resistencia de Catherine al tratamiento convencional. Weiss entonces decidió probar la hipnosis, un método que había utilizado con éxito para tratar a ciertos pacientes para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a recordar material reprimido. El Dr. Weiss le indicó a Catherine bajo hipnosis que regresara al momento en el que surgieron sus síntomas. Como psicoterapeuta tradicional, se sorprendió y se mostró escéptico cuando ella comenzó a recordar traumas de vidas pasadas que parecían ser la clave de sus pesadillas y ataques de ansiedad recurrentes. Lo que siguió fue una descripción muy detallada de la vida pasada de Catherine. Hubo una gran inundación que devastó su aldea. Murió ahogada, con su bebé en brazos. Catherine tenía un profundo miedo a ahogarse. En sesiones posteriores, Catherine habló en términos claros y vívidos de una docena de vidas que había experimentado, cruzando clases, géneros, siglos y civilizaciones. Sorprendentemente, en los siguientes meses de tratamiento, sus síntomas, que estaban relacionados con las causas de las muertes que había experimentado en sus vidas anteriores, desaparecieron por completo. El Dr. Weiss no creía en la reencarnación, pero después de confirmar elementos de las descripciones de Catherine a través de registros públicos, su escepticismo se desvaneció. Su libro, Many Lives, Many Masters, de 1988, detalla la fascinante historia de su tratamiento con Catherine, su recuerdo de una docena de vidas pasadas y su eventual curación. Inicialmente, sin que el Dr. Weiss lo supiera, estaba usando una técnica a la que los hipnoterapeutas y otros se refieren como regresión a vidas pasadas para tratar a Catherine. El Dr. Weiss ha retrocedido a más de 4.000 pacientes desde 1980 y aboga por la regresión a vidas pasadas como terapia.
y al igual que el Dr. Stevenson, afirma que ciertas fobias tienen sus raíces en experiencias de existencias previas. Curiosamente, la regresión a vidas pasadas no es una terapia de la denominada Nueva Era. Ha existido durante miles de años. Se menciona en los Yoga Sutras de Patanjali alrededor del 500 a.C., los textos sagrados hindúes Upanishads, y se practicaba también en las antiguas escuelas de misterio egipcias. Muchos escépticos descartan directamente los recuerdos de la regresión a vidas pasadas como delirios y alucinaciones, pero surge la pregunta: ¿cómo pueden las alucinaciones o los delirios curar dolencias y fobias psicológicas graves y proporcionar información que puede contrastarse? Por otro lado, es interesante ver que la reencarnación puede parecer una enseñanza no cristiana, pero existe amplia evidencia histórica que sugiere que muchos de los primeros cristianos, en el siglo I después de Cristo, creían en la reencarnación. Hoy en día se los etiqueta como los cristianos gnósticos. Durante ese periodo de tiempo no tenían esta etiqueta, sino que eran simplemente cristianos que seguían las enseñanzas de Cristo y creían en la reencarnación. La doctrina de la reencarnación también fue enseñada por muchos de los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Valentinus y Basílides de Alejandría, San Justino mártir, San Gregorio y San Jerónimo. San Gregorio, obispo de Nisa, fallecido en el 332 después de Cristo, escribió: «Es absolutamente necesario que el alma sea curada y purificada, y si esto no sucede durante su vida en la tierra, debe cumplirse en vidas futuras». También escribió: «Toda alma viene a este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida previa». No fue hasta 5 siglos después de Cristo, en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador romano Justiniano, que la doctrina de la reencarnación fue eliminada del dogma cristiano y declarada herejía. Acusados de enseñar la idea de la reencarnación, sus obras fueron prohibidas. Existe evidencia de que Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, también enseñó la reencarnación durante su vida, pero cuando sus obras se tradujeron al latín, estas referencias se ocultaron. Geddes MacGregor, una destacada teóloga cristiana, afirma en su libro Reencarnación en el cristianismo lo siguiente: «Toda la evidencia escrita de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas y en la Biblia fue deliberadamente suprimida por la Iglesia católica». Asimismo, los cristianos gnósticos fueron tildados de herejes y perseguidos por la Iglesia. Los cátaros, una rama cristiana de Italia y el sur de Francia que creían en la reencarnación, también corrieron la misma suerte. Desde entonces se logró en gran medida desarraigar la creencia de la reencarnación de la conciencia pública. Hay 2 libros que cubren la presencia de la reencarnación en las primeras enseñanzas cristianas con gran detalle. El primero se titula Reencarnación, el eslabón perdido en el cristianismo, de Elizabeth Clare Prophet, y el segundo es ¿Por qué Jesús enseñó la reencarnación?, de Herbert Parger. Contrariamente a la percepción popular, la reencarnación no es un sistema de creencias simplemente presente en las religiones y culturas orientales. La creencia en la reencarnación también estuvo presente mucho antes del nacimiento del hinduismo. La evidencia de la creencia en la reencarnación se puede encontrar en personas de diversas culturas, de diferentes partes del mundo e incluso en personas de periodos de tiempo muy diferentes, modernos, medievales, prehistóricos, culturas en Occidente como los antiguos griegos, los primeros romanos, los mayas, los incas, muchas tribus nativas americanas, los aztecas, los druidas de Gran Bretaña y Francia, los vikingos escandinavos, todos ellos creían en la reencarnación. En realidad, cuando escuchamos algo que no se ajusta a nuestra comprensión del mundo, la reacción instintiva para la mayoría de nosotros es rechazarlo, en vez de ahondar en ello y analizarlo. Por ello, al menos creo que sería interesante tener una mente abierta sobre el tema y tal vez dedicar tiempo a explorar la vasta evidencia que lo respalda antes de apresurarse a rechazarlo.